Queridos hermanos, las lecturas que el día de hoy hemos escuchado nos invitan a contemplar un tema de primordial importancia en nuestra vida y que tenemos que tomar muy en cuenta y no dejar desapercibido. Es el tema del pecado y de sus consecuencias. En la segunda lectura que el día de hoy hemos escuchado, San Pablo nos dice que por Adán el pecado entró en el mundo y por el pecado también entró la muerte porque muchos pecaron. El pecado, queridos hermanos, es una realidad que lastima nuestras vidas. Es una realidad que no tenemos que olvidar ni dejar a un lado, no tenemos que ignorar. Por el contrario, hay que ponerle mucha atención para no ser víctimas y presas del pecado. Hablar del pecado va muchísimo más allá de algo malo que los criminales o los delincuentes puedan realizar. A veces creemos, ¿verdad?, erróneamente que el pecado solamente es algo que realizan los grandes delincuentes o la gente que se dedica a hacer el mal. Sin embargo, queridos hermanos, hablar del pecado muchas veces también es hablar de nuestra propia realidad. Sí, el pecado nace muchas veces desde nuestras propias heridas, frustraciones y sufrimientos si no sabemos manejarlo y si no sabemos encauzarlo. Por ejemplo, podría suceder que a lo mejor siempre hemos deseado algo que queremos tener y nunca lo tuvimos. Y de pronto llega alguien que se nos presenta de frente con aquello que siempre quisimos tener. Si no tenemos cuidado, podría presentarse la envidia. Y la envidia puede desarrollar muchos otros pecados que también nos podrían hacer un gran daño al corazón. Por ejemplo, ¿verdad?, el buscar querer minimizar a esa persona o el querer buscar incluso dañarla. Otro ejemplo sería cuando a lo mejor hay alguien a quien le hicieron mucho daño. Tal vez le dijeron palabras hirientes o le dijeron algo que quedó grabado en su corazón y en su mente por mucho tiempo. Y resulta ser que esta persona tiene el deseo de venganza. La venganza, queridos hermanos, puede llevarnos a hacer cosas atroces, cosas terribles, que podrían también lastimar el corazón y la vida de muchas personas. O por ejemplo, también podría suceder que a lo mejor teníamos un plan de algo que queríamos hacer, a lo mejor las cosas no salieron bien, y cuando nos damos cuenta que las cosas no resultaron como yo quería, podría venir el enojo, la ira, y el enojo y la ira nos pueden llevar también a cometer muchos pecados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, tenemos que tener, ¿verdad?, la capacidad de poder manejar pues nuestras emociones y todo lo que se nos presenta en la vida, porque el pecado puede nacer desde nuestros dolores más profundos o incluso más insignificantes. Ello nos lleva a entender pues que el pecador siempre lleva una herida en el alma. Cuando vemos a alguien que está haciendo daño, cuando vemos a alguien que está pecando, pues seguramente es porque también lleva una herida en el alma y algo en su corazón lo lastimó y el día de hoy busca a lo mejor venganza, tiene ira, envidia o algo puede suceder. Es por ello de gran importancia que trabajemos también nosotros nuestras heridas y que trabajemos todo aquello que traemos en el corazón y que a veces no nos deja en paz. Porque por no trabajar nuestras heridas, es muy triste que exista gente que hace el mal. Por no trabajar nuestras heridas es muy triste, ¿verdad?, que exista gente pues que anda queriendo hacer cosas incorrectas y anda haciendo cosas incorrectas, viviendo de venganzas, viviendo de daños. El mismo profeta Jeremías, en la primera lectura que el día de hoy hemos escuchado, expresa que se sentía amenazado por la maldad de otros, incluso amenazado por los que eran sus amigos. Yo creo que todos en algún momento así nos hemos sentido, ¿no? En algún momento tal vez todos hemos experimentado incluso miedo. Mucha gente dice, yo ya no salgo porque qué tal si me asaltan a estas horas de la noche. Y desafortunadamente por el pecado de otros que andan robando, que andan haciendo cosas indebidas, ¿verdad?, podemos incluso nosotros sentir miedo. El Santo Evangelio que el día de hoy hemos escuchado nos dice cómo Jesús nos alerta
a no tener miedo a los que matan el cuerpo, sino más bien a tener miedo a aquellos que pueden matar y arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Jesús nuestro Señor, queridos hermanos, pues todavía va más allá, ¿verdad? Y ya de alguna manera nos está hablando de tener cuidado de no caer en la condenación, en el lugar del castigo del alma y del cuerpo. Y tenemos que cuidar mucho de no llegar a ese castigo, de no llegar a la condenación. Y para eso en esta vida tenemos que ir trabajando, tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir perdonando y llevando una vida que no nos lleve al pecado. Es más, tenemos que cuidar todavía, queridos hermanos, de no solamente no ser arrojados al lugar del castigo, sino también de nosotros no arrojar a otros al lugar del castigo. ¿Por qué? Porque aquí ya sería un pecado doble. No solamente sería mi pecado, sino el pecado de impulsar a otro a que caiga en el error, en el pecado. Y muchas veces en la vida nosotros mismos lo propiciamos, y ni cuenta nos damos o ni cuenta nos queremos dar de que también nosotros propiciamos el pecado del otro. ¿Cuántas veces, verdad, no le hemos dicho, no te dejes? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? Saca las garras, ya no le hables, etcétera. E impulsamos al otro a pecar. Y eso es peor, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente tú estás haciendo daño, sino estás impulsando a otro también a que haga daño. En lugar de decirle, ¿verdad? Tranquilo, no pierdas la paz. Vamos a buscar la manera de poder solucionar tu situación, tu problema, y que le tendamos al hermano la mano con caridad, en lugar de incitarlo a pecar. Por ello, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos vivir así. Necesitamos ayuda. Si contemplamos que nuestra vida, ¿verdad?, está llena de pecado, o que a lo mejor en nuestra propia vida estamos esclavizados por el pecado, pues valdría la pena que dijéramos, ¿verdad? Necesito ayuda. Yo creo que es lo primero que tenemos que reconocer. Y en un segundo momento, ¿verdad?, el más importante de todos, acercarnos a Dios. En la segunda lectura se nos dice el día de hoy, también por el don de Jesucristo se ha desbordado la abundancia de la vida y de la gracia. Y por ello mismo, queridos hermanos, tenemos que entender pues que en lugar de vivir en pecado, Dios quiere que vivamos en gracia. La gracia es un don de Dios, es un don sobrenatural por medio del cual vivimos en la vida de Dios. Y Dios actúa en nosotros. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Porque la Virgen María nunca tuvo pecado, ¿verdad? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y por ello, la buena noticia es esa, que en Jesucristo podemos vivir la gracia. En Jesucristo podemos iniciar una vida nueva. Vamos a acercarnos a Dios, queridos hermanos. Vamos a hacerlo con generosidad y con alegría y decirle, Señor, tengo esperanza, me acerco a ti, ayúdame a cambiar. Y desde el momento en que nos acerquemos a confesar, a lo mejor a corregir lo que no anda muy bien, a casarse por la iglesia a los que viven en unión libre, ¿verdad?, a no contestarle mal a los demás, a dejar a lo mejor nuestra vida de corrupción y de pecado, entonces estaremos dando un paso importante en nuestra vida para mejorar. Por ello mismo, acerquémonos a Dios y pidámosle que nos ayude a hacer un plan de vida. Qué bueno sería hacer un plan de vida, sentarnos con toda la calma, a analizar cuáles son los aspectos que podemos corregir, en qué tiempo, de qué manera, cómo lo vamos a hacer, y que de esta manera nos propongamos verdaderamente iniciar una nueva vida. Por ello, elevemos nuestra oración a Dios, tal y como lo dijimos el día de hoy en el Salmo responsorial. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda. Escúchame conforme a tu clemencia. Así sea.